Dios les bendiga. Pues le damos gracias a Dios y acompañamos la vida de nuestros hermanos Peña, Paulita y David acá que pasó a la presencia del Señor, el hermano de ellos, Florentino, y pues ahí dele un abrazo y díganle que lo amamos mucho. Y el consuelo que tenemos es que está en la presencia de Dios, más que seguro, porque al final uno piensa por qué son las enfermedades a veces. Y bueno, es una manera de amor del Señor de asegurarnos en su reino, porque mientras estaba convaleciente, pues le hablábamos de Cristo y seguros estamos que Él está bien con el Señor. Y bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que se llama el trigo y la cizaña. Muchas veces, hermanos preocupados por la iglesia, de repente vienen y preguntan, ¿cómo le haremos con este asunto, verdad? Y se preocupan más que Dios. ¿Usted cree que haya alguien que se pueda preocupar más que Dios por la iglesia? Pero quieren hacer más que Dios. Y ahí es donde la regamos a veces, ¿verdad? No hay que hacer más que Dios, hay que hacer nuestro trabajo. Y bueno, le invito a abrir su Biblia en esta parábola que nuestro Señor Jesús contó. Y las parábolas son historias que tienen un símil, una simbología que nos habla de la enseñanza de cómo deben ser las cosas según Cristo Jesús. Entonces, si ya lo tiene, no le dije, Mateo 13, 24, ¿verdad? Si lo tiene, nos ponemos de pie para leerlo juntos. Lo invito a leer la palabra del Señor. Y dice que Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Bájale tantito al monitor, por favor. Bueno, eso no dijo Jesús, ¿verdad? Eso es cosa mía. Está bien fuerte. Muy bien. Él dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio el fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y Jesús después dio otras parábolas y después explica la parábola. ¿Qué les parece si oramos para pedirle al Señor sabiduría sobre esta explicación? Padre, te damos gracias y te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para entender tu enseñanza, Señor. Cuando tú dijiste esta parábola, Señor, ¿qué es lo que tenemos nosotros que retener, que recibir y que cambiar, Señor? ¿Cómo actuar? ¿En qué involucrarnos? ¿En qué no involucrarnos? Para que tu gloria no sea robada, para que para ti sea el fruto, para no echar a perder ninguna semilla buena y hacer tu voluntad con respecto a lo que tú quieres que se haga. Padre, te pedimos sabiduría en esta noche, que nos hables, que tu Espíritu Santo sea trayendo, Señor, tanto la palabra como el escuchar de ella, el interpretarla y el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Jesús en el versículo 36 recibe a los discípulos ya que se habían ido todas las personas. Había pasado una tarde, me imagino, muy bella de enseñanza.
Y despedida a la gente, dice el versículo 36 del mismo capítulo 13 de Mateo, que los discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos esta parábola de la cizaña del campo. Y según esta parábola, lo que podemos ver y podemos estar seguros, no solamente por esa enseñanza en esa cápsula de enseñanza tan preciosa del Señor Jesús, pero en el contexto de la Biblia, podemos estar seguros de una cosa. La iglesia siempre va a estar infiltrada por falsos creyentes, por personas que no tienen nada que ver con la iglesia. Y es triste, pero es la realidad. Pero el Señor Jesús así lo diseñó. ¿Para qué? Pues tiene múltiples propósitos. Sin embargo, en 7 puntos el Señor nos explica cómo se va a arreglar este asunto. En estos 7 puntos que explica el Señor Jesús la parábola, se puede ver cómo en 7 pasos el asunto está arreglado. A veces nos preocupamos mucho, pero créeme, ocúpate y no te preocupes. Es diferente, ¿verdad? Preocuparse y ocuparse parece igual, pero no es igual. Dice que Jesús, para empezar, Él es el Señor y es el que siembra la buena semilla. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús proveyó la buena semilla. ¿Cuándo provee la buena semilla? En el momento que Él viene a nacer en la tierra, se despoja de su dignidad, se despoja de su deidad, se despoja de sus atributos, deja su trono y nace como un humano, como una persona frágil que necesita crecer, que necesita alimentarse, que necesita cuidarse, que necesita aprender. Todo eso el Señor lo vivió como cualquier bebé que nace. No era un bebé especial en el sentido de humanidad. Él era humano totalmente. Y esa fue la manera como Él nos amó. Y proveyó, no solamente en una vida abnegada, en una vida de estar viviendo como no tendría que vivir, sino que en esa muerte, en la muerte de cruz, Él fue donde terminó y dijo, consumado es, la semilla está sembrada. El Señor Jesús es el que siembra la buena semilla, el sembrador por excelencia. Y si nos vamos nosotros a ser un poquito más profundos en el estudio, no solamente Él es el sembrador, pero Él es la semilla. Es algo interesante que ahorita más adelante vamos a ver por qué, pero Él siembra en ti y en mí, y a través de ti y de mí también quiere sembrar en otros. Quiere que tú también siembres esa semilla en los corazones del mundo, y esa semilla tiene el poder de resurrección. Esa semilla tiene el poder que va a hacer evidente quién es salvo. Pero cuando sea claro quién es salvo, cuando tú puedas ver quién es salvo, tú vas a saber también quién no es salvo. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a ser como tú, pero sí te vas a parecer a ti. Pero vas a ser precioso, hermoso. Hermana casada de varios años, tiene remedio. Dice la palabra de Dios que en el momento de la resurrección, los que han muerto, los que ya no tienen vida, los que están totalmente vueltos polvo, algunos no se sabe ni dónde están porque el cuerpo quedó por todos lados. Dice que el Señor va a recuperar esos cuerpos y van a convertirse en personas como con cuerpo glorificado, como ángeles preciosos. Y así vas a estar tú también. Si estamos nosotros vivos y viene el Señor, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a tener un cuerpo glorificado con la capacidad de estar delante de Dios. Ese es un cuerpo
que no tiene carne y sangre como la que tenemos ahora. Dice la palabra de Dios, he aquí os digo un misterio. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo especial. Va a ser tu cuerpo, pero transformado. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Si un médico lo pudiera saber, yo creo que no cabría en su asombro de saber cómo va a ser esa transformación. Pero Jesús es el que hace ese fruto que dé el ser trigo, el ser persona de Dios, el ser salvo. Es un fruto precioso que viene e inunda todo tu ser. Cambia tu espíritu, cambia tu alma. Al cambiar tu alma, cambia tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de decidir y cambiará al final tu cuerpo. El problema es que ese fruto se ve en la resurrección. No va a haber ninguna duda de quién es cizaña y quién fue trigo, porque se va a ver ya el fruto. Pero ahorita nosotros no estamos evidenciando el fruto. Nadie que haya muerto y que ya tenga su cuerpo glorificado puede aparecerse aquí. Dios no lo ha permitido. Una vez permitió que bajara con el Señor Jesús Elías y Moisés, y ahí fue donde a Pedro se le cayó la quijada de abajo, yo creo, ¿verdad? Porque la de arriba pues no se puede caer, se caería todo. Y se quedó con los ojos cuadrados, como dicen por ahí. Y no le importaba ni él, ni Juan, ni Jacobo que estaban con él, sino que decía, vamos a hacer 3 covachitas, 3 casitas, 3 enramadas, le dijo, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, pero vamos a quedarnos aquí. No le hace que yo me quede en el sol o en la lluvia o en la intemperie. Y fue cuando el Señor le dijo, cálmate Pedro, tranquilo, hold your horses, párate venado. ¿Por qué? Pues porque no es hora de esto. Todavía no es hora de quedarse contemplando las maravillas de Dios. Eso va a ser en el futuro. El problema es que en el presente no se hace evidente ese fruto de resurrección. Y el fruto de la semilla trae fruto interno. ¿Por qué interno? Porque para empezar, mi espíritu es perfecto. Aquí donde me ves tengo algo perfecto. Mi espíritu es perfecto. El espíritu de tu hermano que ama a Jesús y que Jesús está con él es perfecto. Pero todo lo demás está en perfección. ¿Qué es todo lo demás? El alma. El cuerpo, no. El cuerpo está en destrucción. Y si no me crees, espérate unos años más para que sientas lo que es como que habías hecho mucho ejercicio y no, nomás cargaste unas cajitas, pero ya tienes 50 y tantos, ¿verdad? Todas mis hermanas dicen que son menores que yo, hasta las que eran mayores antes, no sé cómo, pero ellas se hacen como que no pasa nada, como que el cuerpo sigue igual. Pero no, por fuera vamos desgastándonos, pero el hombre interior se va renovando. Debe de ser así, porque vamos cambiando, va viendo frutos. Lo que antes odiábamos que era bueno, ahora lo amamos. Y lo que antes amábamos que era malo, ahora nos abstenemos y no nos gusta. Y el Señor empieza a dar frutos que no veremos y que no lo notamos porque son cambios en el alma, cambios en sentir, en conocer, en decidir de nuestras vidas. Y como siervos nos vamos convirtiendo en semilla. Fíjate bien, una semilla desde que nace desde que está ahí, pues no es planta ni nada, pero es una semilla. Cuando la semilla muere y empieza a hacer el proceso de vida, entonces nace la plantita y empieza a cambiar y empieza a ver fruto y eso está pasando en nuestro interior. Está viendo frutos, está viendo cambios, pero no se ven muy, muy bien de lejos. A lo mejor alguien nota el cambio en ti y te dice, oye, ya no hablas así, ¿verdad? Una vez cuando yo estaba trabajando en un departamento de ingeniería, me cambiaron a mi jefe, ¿no? Se fue a otra parte mi jefe y llegó uno nuevo.
un chico tech, ¿verdad? Yo era de la uni, yo era más sencillo, ¿verdad? Y llega el chico tech y me dice, oye, que me dijeron allá en la planta que tú eres hermano. No, hombre, les dije, no, lo que pasa es que David no habla como nosotros. Pues la educación y así habla él, ¿verdad? Pues es una manera de ser de él, pero no es que, no, hombre, que estos hijos de quién sabe qué andan diciendo que eres hermano. Yo le dije, no, pues ese sí soy cristiano. Y se queda mi jefe, entonces, ¿sí eres cristiano? Sí, pues voy a la iglesia si quieres un día acompañarme. Y nomás se quedó así. Ahí tengo una Biblia que me regalaron una vez, como que ya no había qué decir. Estaba disculpando conmigo porque soy diferente. Pero hay fruto en ti que se empieza a notar. Pero por fuera tú te ves igual. La gente te ve igual. No va ahí Superman, ¿verdad? A menos de que te disfraces de algo. Y entonces sí, pero no vas a parecer cristiano, vas a parecer superhéroe. La verdad es que no somos diferentes a los del mundo y nos vemos igual. No vemos a lo mejor una luz alrededor de las personas que son cristianas. Ya si lo empiezas a ver, pues habla conmigo, ¿verdad? A lo mejor necesitas oración o a lo mejor el Señor te está dando una revelación especial, no sé. Pero está raro. Normalmente no vemos quién es fruto, no vemos quién tiene semilla de trigo, no vemos quién es cizaña. Y en eso consiste el chiste de esto, ¿no? Porque el fruto es interno y no se ve bien, de manera que tenemos que vivir por fe. Hay algo que hace el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir por fe. Hay algo que hacen los ángeles para quitar piedras en el camino y que ni nos damos cuenta, pero el que tiene que vivir por la fe eres tú. Tú tienes que hacerlo. Ese no es trabajo de Dios, ese es el trabajo de nosotros. Y no sabremos en nuestro caminar quién es quién, o quién es y quién no es cristiano. El verdadero cristiano es este, y este no, este es el falso cristiano. Y somos muy dados al juicio que no nos toca, y eso es malo. Es cierto que tenemos que tomar decisiones con quien te juntas, con quien no te juntas, pero no estamos condenando a la persona. Pero en el momento que nosotros decimos, este es salvo, este no es salvo, entonces ya te estás metiendo donde no debes. ¿Por qué? Porque esa es una cosa que le toca a Dios. Y tendremos nosotros que empezar a tomar nuestro lugar para poder vivir y servir a Dios y ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, número 2, el mundo. El mundo, dice el Señor Jesús, es el campo, es la meta, es tu área de trabajo. ¿Dónde empiezas? Señor, yo quiero, dice el pastor, que es en el mundo, es mi área de trabajo. Señor, mándame a las naciones, iré a hablar de ti. Bueno, empieza por tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Qué te parece? Hablarle a tu familia. A veces no vivimos en familias completamente cristianas y necesitan, no, pero ahí no puedo hablar, pastor, porque ahí me conocen. Pero es la meta de nuestro Señor y es la manera de empezar a ir hasta lo último de la tierra. Y si quieres ir a las naciones, estamos de acuerdo, pero Dios dice, empieza por tu ciudad y luego por tu área más amplia. Dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo es hasta lo último de la tierra? Cuando hayas empezado por donde estás tú. Y entonces la meta de nuestro Señor no es poca. Lo que pasa es que a veces nosotros no empezamos a trabajar en lo que Dios nos mandó y estamos distraídos juzgando o haciendo otras cosas. Pero el Señor quiere que tú entiendas el amor de Dios. El Señor Jesús amó el mundo entero, a toda la humanidad. ¿Quieres aprender a predicar? Ve a una CFC. No, es que la vez que fui me dijo el líder que me pusiera a orar y yo ni oro. Pues ¿cómo quieres predicar, verdad? Pero ahí te van a enseñar, ahí van a ser pacientes contigo. Entonces, ¿por qué queremos nosotros que te unas a una CFC? Porque Jesús ama a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que la ama tanto que Él dio a su Hijo unigénito y lo mandó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Tú lo sabes.
John 3:16, hasta en inglés te lo sabes. La voluntad de Dios está clara. La voluntad de Dios, por ejemplo, cuando la CFC cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito de la CFC? ¿Que cantemos juntos? No. ¿Que estemos juntos? No. Ya sé, el convivio. Que haya un buen convivio. No. Hay unas CFCs que se desordenan mucho y empiezan a hacer hasta cena. Y lo peor de todo es que no invitan al pastor. No, no es cierto. No, pues no es para cenar. No quiero que sea carga para ustedes. ¿Qué es lo que se hace en una CFC? Es el cuartel general del ejército de Dios donde nos vamos a poner de acuerdo para ir a sembrar la semilla. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere? Ese es el objetivo tuyo, sembrar la semilla. Y si bien es cierto que las redes sociales están haciendo muy buen trabajo, porque viene gente que me habla ahora cada semana, varias personas que oiga, usted es el pastor ahí, sí, yo soy. El que sale en la tele, le digo, no, yo no salgo, yo salgo en el Face, pero nomás tengo como 3 vistas, es mi mamá, mi suegra y Mónica, mi esposa. Pero está invitado, ya le doy los horarios y todo eso, ¿verdad? Y qué bonito que venga gente como sea, que los invites cuando sea, que pongas en ti el sembrar siempre. Pero si quieres hacer correctamente las cosas y no sabes cómo, pues únete a una CFC. Yo siempre he dicho, la iglesia de MCI, no nada más la de Austin, pero la iglesia en general, MCI, a la cobertura que pertenecemos, no somos una iglesia que tenga CFCs. Somos una iglesia formada por CFCs. Entonces, es ahí donde el cristiano va a ponerse a trabajar, va a madurar, va a aprender muchas cosas. Aparte de convivir, cantar y todo lo demás y lo del convivio, qué bonito las galletitas con café, que nada más sirven, ¿verdad? Viene el pastor y cambian la mesa, esconden las enchiladas y sacan una soda nomás y un café con unas galletas. Pero bueno, no, la cosa es no perder el punto, que no sea carga para ustedes tampoco, pero que sea una reunión de planeación para traer el Día del Amigo personas que puedan ser salvas y después no dejar a esas personas, sino que llegar al tiempo en que se bauticen, se conviertan en personas que están creciendo. Ese es el objetivo. Qué bonito que podamos cumplir con los objetivos. ¿Sabes? Dice Timoteo 2:4, 1 Timoteo 2:4, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si ese es tu propósito, imagínate, es el mismo propósito que tiene el Señor. Entonces, qué bonito poder tener los mismos propósitos, ¿no? Y en esta enseñanza, el número 3 después viene hablando el Señor Jesús de la buena semilla. La buena semilla es el campo, bueno, el campo es el mundo, ya vimos, y la buena semilla, ¿quién es? Los hijos del reino. Y aquí es donde entiendes lo que pasó con Jesús, el sembrador. Habíamos dicho que Jesús es el sembrador, pero si dice la palabra del Señor Jesús, cuando Él iba a consumar su obra, después de haber vivido aquí, has hecho muchas cosas y milagros, y todo eso lo hizo para comprobar que Él es Dios y que puedan creer en Él. Pero en el momento que Él dice, yo tengo que ir a la cruz, hasta Pedro dijo, no se te ocurra, te puede hacer daño, te puedes morir. Pues claro, de eso se trata, de que la semilla caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. Entonces Jesús, que es el sembrador, se convirtió él mismo en semilla y se sembró para morir y dar mucho fruto. ¿Quién es la buena semilla ahora? Jesús la sembró en la cruz del Calvario y con eso la produjo para todos nosotros. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino tenemos aquí? Amén. Levante la mano. ¿Cuántos hijos del reino tenemos aquí? Gloria a Dios. Somos semilla. Dile al que está al lado, eres semilla. ¿Y qué tiene que hacer la semilla? La semilla tiene que dar fruto. Pero para dar fruto tienes que morir. Tienes que caer a la tierra. Tienes que sembrarte en la tierra.
Tiene que empezar a parecer como que te estás pudriendo y se está rompiendo, te estás hinchando y se está poniendo fea la cosa ahí debajo de la tierra y de repente sale, ¡ay! Me salió un vástago, una cosa ahí que sale y luego tiene florecitas y luego lleva semillas esa flor y luego lleva fruto. Qué bonito que podamos seguir ese proceso que no es fácil. Pero la buena semilla son los hijos del reino. La semilla que un día estuvo plantada en Jesús y que Jesús no iba a salir nada hasta que Él no muriera. Ahora, después de la muerte de Jesús y por la muerte de Jesús, se toma y se siembra en mí y en ti. Somos una siembra humana, de manera que nosotros tenemos que ser sembrados. Tenemos que ser muertos por Cristo Jesús. Jesucristo nos siembra a nosotros los creyentes. Dice, yo me voy a ir, pero ustedes se van a quedar y les conviene que me vaya porque les voy a mandar al Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. Entonces Jesús muere, se va, viene el Espíritu Santo y ya había orado el Señor Jesús diciendo, Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos son tuyos y míos. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo para que vean tu gloria y estén al final conmigo. Pero mientras en el mundo están, pero no son del mundo. ¿Por qué estamos en el mundo sin ser del mundo? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Si no soy de aquí, pues ya me quiero ir. Pues no, porque estás sembrado. Porque tienes un proceso que pasar para parecerte a Jesús. Y no, la meta no es que yo tenga que parecerme a Jesús para irme, no es eso, sino que tengo que parecerme a Jesús para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Tengo que ser sembrado. Si no estás en ese proceso, entonces quiere decir que te quedaste como semilla y estás en un peligro muy grande. El peligro de no hacer nada, el peligro de que te coma un pajarito. Esa es otra parábola, ¿verdad? La semilla que cayó junto al camino y se la comieron los aves. Pero nosotros los creyentes tenemos que madurar, tenemos que tener ese proceso donde en el mundo podamos asegurarnos de que somos trigo y por eso el Señor nos sembró ahí donde estás, en el trabajo, en la escuela, algunos en universidad, otros en aeropuertos, en edificios, en hospitales, donde quiera, en las tiendas. Hay hermanas que dicen, yo soy semilla de tienda, yo quiero estar ahí. Bueno, donde quiera que esté, usted tiene que llevar, no sé qué está haciendo, pero seguramente que el Señor le permite estar donde está, para que donde quiera que vayamos, seamos una semilla de primera, una semilla especial. ¿Sabes cuánto costaste como semilla? El precio más grande, el precio incalculable, no se puede saber cuánto es. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una preciosa sangre sin mancha y sin arruga, que eso es lo que costaste tú. Tú cuestas eso, tú vales eso. Eres una semilla premium, super extra recontra premium. Ya no sé cómo decir eso. Pues no se puede, vales mucho. Tienes que dar testimonio de quién eres. Él nos siembra donde hay necesidad. Decía un hermano, pues ¿hasta cuándo? Yo ni puedo poner una CFC aquí porque mira, acá están siempre con la cumbia todo lo que da. Bien, estos mexicanos, él es también mexicano, ¿verdad? Pero así dice, estos mexicanos que están con su cumbia, que quién sabe qué. Acá vive un cuate que está bien raro. De repente sale con un paquetito y luego se mete con dinero. Y en la noche pasan los carros. Y todo, ¿usted cree que yo voy a traer aquí la CFC? Pues ¿dónde la quieres tener, criatura? Ahí es donde tienes que dar luz, en las tinieblas. Es que yo pido al Señor que ojalá que se convirtieran. Digo, pues el día que se conviertan, te cambias de casa porque el Señor te necesita a lo mejor en otro lado, otra igual o peor. No sé, pero tenemos que hacer luz donde estamos. Para eso estamos ahí, no para quejarnos de la gente, sino para ser una semilla sembrada que Jesucristo compró con un precio muy alto y que somos de primera calidad, que no nos vamos a dejar influenciar por ellos, sino que nosotros reflejamos de tal manera el carácter de Cristo. Por eso tenemos que madurar
que con nuestra semilla de naturaleza divina vamos a afectarlos a ellos. ¿Cuántos lo creen? Número 4, la cizaña. Dile a tu hermano, la cizaña no eres tú. Y contéstale, tú tampoco. Dice, las cizañas son los hijos del malo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El diablo, que no es nada original, cuando ve hacer algo a Jesús, él quiere hacer lo mismo. Cuando vio al Señor sentado en su trono, él quería sentarse allá y le fue como en feria. El diablo, que no es nada original, también tiene su siembra. Personas cizaña, los hijos del diablo. Aprovechando que por fuera nos vemos todos iguales, los mete en la iglesia, los mete hasta en el liderazgo, los mete en, no sé, hace iglesias enteras de pura cizaña. Es que pastor, yo quiero ir en contra de esta iglesia, yo quiero sacarlos a la luz porque son lobos con piel de oveja. Y entonces yo voy a hablar en contra de ellos. Y te haces un blog y empiezas a hablar en contra de todos los pastores que no te gustan. Y eso es más del diablo que la cizaña que estábamos platicando. Fíjate. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros un llamado para perder el tiempo haciendo tonterías, hablando de las cochinadas y de las cosas. ¿No te has fijado que a veces dicen, a ver, tiempo de testimonios, y viene el hermano, yo era terrible, hermano. Yo maté a no sé quién y luego me drogué y a la droga le hacía así, y para que rinda hacía esto y te dan recetas y todo. Y al final uno se queda ahí. ¿Y luego qué? No, pues nada. ¿Te convertiste o qué? No, sigo igual, pero es para que oren por mí. No, ese no es testimonio, hermano. Por favor, mejor no das testimonio, ¿verdad? Porque hasta dan malas ideas a los muchachos inocentes que ahora van a empezar a experimentar con todo lo del testimonio. Es un problema que tenemos que tener en la iglesia. Hay personas cizaña y hay hermanos que parecen cizaña, pero no son cizaña, son hermanos. Dice la palabra de Dios, no cortes la cizaña. It's not your business. A ver cómo traduce eso el gringo aquel. No. No te importa a ti eso. O sea, déjalos, tranquilo. Dios se va a encargar o tú eres el que vas a hacer esa obra. Si Dios te está diciendo, no la vayas a regar. No te vayas a llevar de encuentro. Es que este hermano, mira, él hace esto y él hace el otro. Él ni siquiera es cristiano, ¿verdad? Así empieza la murmuración. Y cuando los enfrentas, dices, no, si yo no estoy murmurando, te lo digo para orar. ¿Verdad? Esa es la barra que sacan para seguir murmurando. No, hermano, no estamos llamados a juzgar personas, a juzgar predicadores, a juzgar iglesias. Estamos llamados a sembrar trigo. Somos trigo. Lo que tú eres, siémbralo. Eso es lo que Dios nos llamó. Porque esas personas que parecen cizaña, pero son trigo, y que están entre nosotros, necesitan el amor de Dios. Y Dios no se le va a aparecer para amarlos, ¿sabes? ¿Sabes a quién va a usar? ¿A quién crees que va a usar para amarlos? ¿A quién? A ver, dile al de al lado, a ti y a mí, para que nadie se quede afuera. El enemigo que sembró la cizaña quiere que te distraigas viendo la cizaña para que no cuides tú, no te cuides de sembrarte, para que tú no digas no vale la pena, para que te confundas, para que empieces inclusive si se puede a ser influenciado por ellos, y tú que eres trigo te echas a perder el valor de la sangre de Cristo, empezando a cometer tontería y media, cayendo en las mismas cosas que hace una cizaña sin ser cizaña. Qué triste.
Dice la palabra de Dios que esos pueden ser salvos, aunque así como por fuego, o sea, sin galardón ni nada, nomás porque tenían a Cristo en su corazón. Así de raspando, se fueron salvos. Pero qué bonito ser un cristiano maduro, un cristiano que ejerce influencia sobre, no solamente sobre el trigo de alrededor, sino que la misma cizaña se puede convertir en Cristo y Cristo cambia todas las cosas, ¿no? Eso es lo que nos pasó a nosotros en realidad. Pero el diablo infiltra a su familia, porque son los hijos del diablo, para crear conflictos. Muchas veces personas, y algunos de ustedes que yo conozco, que no voy a decir quién son, están aquí porque el diablo los atormentaba. Están aquí porque yo he ido a casas, no en una ocasión, en muchas, donde parece, me dicen, es que se mueven las puertas, amanezco golpeada y luego traigo moretones y rasguños y es toda una película de, yo he dicho, por fin voy a ver algo parecido a los de la película de misterio, ¿verdad? Y donde llego no pasa nada, pues ni modo. No creas que es el exorcista el que llegó, no, es el pastorcillo de MCI Austin. Y oro, unjo con aceite y luego las personas terminan aquí en la iglesia y nadie les habló de Cristo. El diablo las trajo a la iglesia. El diablo las estaba atormentando. Así es, porque siempre le sale mal todo lo que quiere hacer igual a Dios y manda a los infiltrados a la iglesia y se convierten. Por eso es que no tenemos que nosotros cuidarnos, no tenemos nosotros que criticar, no tenemos nosotros que hablar de nadie que esté haciendo las cosas mal. Tenemos que darles amor, tenemos que influenciarlos con nuestro valor. El valor de ti como semilla es un valor mucho más precioso que el de una cizaña hueca que no tiene nada, que es vano, que no sirve para nada. Así es de que la familia del diablo es bienvenida a la iglesia. El diablo no. Pero los hijos del diablo se van a convertir en hijos de Dios. Y esos son los que el mundo tiene. Y esos son los que Dios amó. Porque alguna vez éramos nosotros así. Y te amó y aquí estás. Entonces no se te puede subir que eres semilla porque nuestro valor, aunque es muy alto y muy precioso, no es de nosotros. Nadie va a robar su gloria, amén. Es la gloria para Dios en todo esto. Entonces con la familia de Dios hay que tener cuidado. Con la familia del diablo no tienes que tener cuidado. O sea, quieres cuidar algo, cuídate a ti. Cuida cómo influye sobre alguien. Y si tienes influencia sobre alguien, si eres líder de CFC, si eres anciano, si eres alguien de liderazgo, cuida de influenciar sobre ellos la buena semilla, las buenas costumbres, darles buen ejemplo y provocarlos a servir a Dios, cuidando vidas espirituales auténticas y siendo vidas espirituales auténticas. Por eso es que la semilla se convierte, las personas que van a sembrar, Jesucristo lo hizo, Él se convierte en semilla y se siembra. Por eso es que tú como semilla, como hijo de Dios, tienes que convertirte en semilla y se siembra. Y el milagro más grande que puedes lograr es influenciar a alguien, ayudarlo a que entienda y que también el Señor Jesús haga en él el milagro. Porque tú nada más puedes modelar que el Señor te use, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y se van a cambiar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Número 5, el enemigo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Eso sí, no había duda. Eso es la única que me sabía, pastor. Bueno, qué bueno que el enemigo cuando menos lo entiendes, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es una señora que venía sin ver. No, no es cierto. ¿Cómo la logró sembrar el diablo la semilla? ¿Cómo es que dice que el enemigo que la sembró es el diablo? El diablo ni siquiera debe estar en la iglesia. Pero en las iglesias, en el mundo, en donde se debiera tener trigo, ahí se metió el diablo. ¿Cómo se metió? ¿Sabes que el diablo tiene más poder que tú? Pero no tiene más poder que Jesús. Así es que nosotros con Jesús no nos puede el diablo hacer nada.
El diablo está vencido en el nombre de Jesús. Dice el versículo 25 del capítulo 13, ese mismo capítulo, cuando dijo la parábola, el Señor Jesús, ¿te acuerdas que la dijo primero y luego la explicó? Cuando la estaba diciendo, dice, pero mientras dormían los hombres, ¿cuáles hombres? Los que habían sembrado. Eran sembradores que le ayudaban al Señor. ¿Quiénes son esos sembradores? La semilla buena. Porque una semilla buena ya creció, da fruto y es madura y se pone a trabajar para el Señor. ¿Cuántos son semilla buena que se pone a trabajar para el Señor? Gloria a Dios que tengo puros cristianos maduros que dan fruto. Yo lo creo. El problema es que se durmieron. Cuando estaban dormidos vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ni cuenta se dieron. Y es que el diablo es tan sutil que ni cuenta te das. Porque cuando más estás en algún problema, en alguna situación, cuando estás depre, ¿verdad? A veces se pone uno depre y no sabes ni por qué. Ay, no sé, es que tengo una tristeza muy extraño, las baleadas, o no sé, los tacos, ¿verdad? Quiero ir a un taco aquí, Taco Bell, pues ¿qué es eso? Nunca lo he visto en México. Y te pones triste por alguna situación X, ¿verdad? Que no tiene que ver con estar gozándose en el Señor, pero tampoco es malo, ¿verdad? Tenemos nuestros sentimientos y deseos y cosas que a su tiempo el Señor a lo mejor nos da. Y si no, en el milenio vas a andar por todos lados, no te apures. Pero mientras, cuando estás ahí dormidito, cuando no estás orando, cuando estás distraído, cuando estás en ciertos problemas, cuando estás en una situación, ¿verdad? Yo le he dicho a las parejas que vienen a hablar conmigo, y es que yo le digo, pastor, vamos a orar, vamos a orar. ¿A qué hora le dices, mija? Pues cuando llegue el trabajo, mi amor, tiene sueño, tiene hambre, tiene calor, tiene ganas de bañarse, y tú poniéndole gorro ahí que vamos a orar, por favor, déjalo que llegue, hombre, ¿verdad? En otras iglesias que he ministrado aquí, ¿no? Entonces, porque cuando uno está en ciertas situaciones, está muy vulnerable y no estás espiritual. Y en ese momento es cuando el enemigo viene y siembra su semilla. ¿Qué quiere decir? Que ese dormir no habla de dormir. Tenemos que dormir. Duerma bien, hermano. Por favor, deje su celular en la sala o en el baño o en otro lado y no lo deje al lado de la cama. Hay unos que vienen a la iglesia y están durmiendo. Y yo digo, mira el hermano, es que he trabajado mucho, ¿verdad? Voy a predicar despacito, a ver si el Señor le habla en sueños, ¿verdad? Porque yo soy así, buena onda. Hay predicadores que se enojan, no, que el Señor les hable. Pero si es por el estar en el Facebook, ahí en la Instagram y en las redes sociales toda la noche, ¿verdad? Pues duerme, no tiene nada de malo que te duermas, al contrario, tienes que dormir. Duerman bien, hermanos, por favor, ya dejen ese aparato vicioso. Úsenlo para oír la Biblia. Pero ese dormir no es físico, ese dormir es espiritual, es cuando te agarra enojado, en la carne, en situaciones que nos pueden poner muy claras. El enemigo viene y te mete una idea y dices, sí, ya no lo soporto a este hermano, ya no voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no vas a la iglesia? En primer lugar, ni les caigo bien y tampoco lo que yo les digo les cae bien a ellos. Ni yo les caigo bien ni ellos me caen bien a mí. Pero tienes que ir a la iglesia. A ver, tú dame una buena razón. Pues eres el pastor. Ah, bueno, y entonces ya vengo a predicar, ¿verdad? Pero el diablo no es cierto, en otra iglesia, otro pastor. Pero el diablo te mete cosas a todos, en donde menos te imaginas. Y tenemos que tener cuidado porque mientras dormían es cuando el diablo aprovecha. El trabajo del diablo es sembrar su mugrero, cizaña entre los hijos de Dios. Cuando los ve dormidos, entonces es el tiempo de trabajar. Cuando no los ve muy espirituales, empieza el chisme, la cizaña del chisme. Qué bonito la cizaña del chisme, es para una predicación aparte. ¿Verdad? ¿Qué es el chisme? Tan difícil de ser erradicado de la iglesia. ¿Por qué es tan difícil? Porque mientras el diablo siga libre, la infección va a continuar, esa del chisme, haciendo estragos.
El chisme no es un juego. El veneno es tan sabroso que te lo comes con tanto gusto y después estás bien envenenado, estás casi muerto, estás en coma espiritual. Y que el Señor te ayude, porque el pastor tampoco hace resucitación cardiopulmonar espiritual. CPR, spiritual CPR. No, eso, el Espíritu Santo nos ayude, pero no entres en chismes. Huye, por eso la Biblia dice, no, del chisme huye. ¿Qué es que te traigo del de la barbita, el que es anciano? Ese, te traigo un chisme. Huye de ahí. ¿Qué te importa? Si es verdad, te va a afectar. Y si es mentira, te va a afectar. El chisme es chisme, es veneno. Huye, dice la palabra de Dios. Muchos creyentes, por complejos, por sentirse menos o por sentirse más, dejan que el diablo les siembre mientras están dormidos otra cizaña que se llama la envidia. Y empiezan a cizañar. No, es un verbo nuevo. Empiezan a meter cizaña. Por envidia, por chismes, no sé, hay muchas situaciones. Y el problema es que no crecen, sino que se van para atrás. Empiezan a decaer. Iban bien y ahora por envidia, por chismes, están mal. Y luego dicen, no, pues suben a ese que es nuevo. Pues claro, pues tú ibas bien, pero ya te desanimaste. ¿Qué hacemos? Nadie puede hacer nada. El Señor que le recuerde cosas. Pastor, es que tú me ofendes porque cuando predicas hablas de mí. Le digo, bueno, pues yo no sabía, pero pues, si yo hablo de ti y yo no sabía, quiere decir que hay alguien que sí sabe. Y no es el diablo. Dice la palabra de Dios, el malo corre sin que nadie lo persiga. Esos Proverbios. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tienes envidia te conviertes en Saúl. Pero cuando se te olvida todo, te pones a alabar a Dios, te conviertes en David. Estoy hablando de reyes. Tú eres un rey. Tú tienes una buena semilla. Tú eres trigo. Tú eres puro. Tú eres la sangre de Cristo valiendo así en ti. Tienes que comportarte como alguien conforme al corazón de Dios. Y ya no seas Saúl, sé David. Cuando menos en lo que respecta al corazón perfecto, no con la vecina. Bueno, vamos al número 4. La ciega no es la ciega que dije hace rato, no es una señora ciega. Y los segadores, o sea, es la cosecha y los segadores. Él dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, o sea, la cosecha, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. O sea, los que van a cosechar son los ángeles, no tú. Y veremos tal fruto, tan precioso fruto, nos sorprenderemos de lo que veremos. La cizaña crece con el trigo, tiene que crecer. Tiene que haber en la iglesia eso. No te puedes quejar por el hermanito tal o por el hermanito que tiene tal, porque para empezar ni sabemos nosotros si es hermanito o no, pero tú tienes que decirle hermanito. Si él dice que tiene a Cristo, tú tienes que creerlo. Y si no lo tiene, no es tu problema. Pero si lo tiene, entonces tienes que amarlo. Y si no lo tiene, entonces tienes que amarlo. Es lo mismo. Las iglesias de verdad son para amarse. Y en medio de las iglesias de verdad hay personas que no son de verdad. Hay iglesias completas que pueden ser que no son de verdad, no sé. No es mi problema otra iglesia, mi problema es mi iglesia. Tú estás en la iglesia, bueno, tú no eres el pastor, tu problema no es tu iglesia, tu problema eres tú. ¿No? Cuando tengas algo en contra de alguien o porque alguien es así, pues ve conmigo, le dice al pastor. Pastor, es que mire este y este. Ok, gracias por decirme, hermanita. Usted ore por él y ya olvídese de eso. Pastor, ¿y qué va a hacer? Pues, ¿qué te importa? El pastor no te va a contestar así porque no es educado. Y el pastor trata de amarte. Pero tenemos que descansar en Dios. Nadie sabe, ni sabremos quién es quién.
Veremos personas, ojos vemos, corazones no sabemos, dice por ahí el versículo de la tía Gregoria, es la mamá del profeta Goyo. Aunque no conozcas a alguien, es tiempo de que amemos a Dios, trabajemos en Dios. Porque, dije punto número 4 es el 6, porque el número 7 viene la separación del trigo. ¿Cuándo? Cuando el tiempo de la siega dice de que es el fin del mundo, los creyentes, líderes, iglesias completas, que son falsas, que son hipócritas. ¿Por qué allá Cristín de Clario profetizó y no pasó? ¿Por qué Julio Melgar se murió? ¿Por qué el de Hilson hizo sus cochinadas, no sé qué? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué haces tú? ¿Quién eres tú? Eres trigo. ¿No te queda? Por favor. También que te ves como trigo. Delgado y elegante, espigadito. ¿Para qué te metes en broncas? Los creyentes, líderes de iglesias falsas e hipócritas, un día Dios se va a encargar de ellos, tú no. La iglesia santa, tú y yo, los que no tenemos mancha ni arruga, los perfectos, los transparentes, así eres tú. Bueno, pues cuídate. Cuidémonos. El trigo se va a separar de la cizaña, dice Mateo 13:40. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Dice 1 Tesalonicenses 4:15. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ser antes que los que murieron, sino que primero ellos en Cristo, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Dónde va a quedar la cizaña? Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él van a venir y entonces se sentará en su trono de gloria. Se reunirán todas las naciones delante de Él y apartará los unos de los otros como aparta el pastor, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto lo está diciendo el Señor, esto no es algo que predicamos nosotros. Nunca lo vamos a decir, es un asunto de Dios. En el juicio del gran trono blanco son etapas diferentes donde va a ser sacudida la humanidad, donde todo se va a salir a la luz, donde tú vas a entender por qué te dijo el Señor, deja el trigo que crezca junto con la cizaña, no vayas a regarla. Y en el juicio del gran trono blanco vuelve a suceder en Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y las estrellas, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en él, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos han visto el libro de la vida? ¿Cuántos han hojeado ese libro y se han puesto a ver la lista? Todos los que ya lo hayan hecho, pues mis respetos, pueden ustedes juzgar. Pero si tú como yo nunca has visto ese libro, no te desenfoques de tu misión. Dios tiene obras que Él va a hacer. También los ángeles tienen su trabajo. Y sabes, tú y yo no tenemos que hacer nada que los ángeles tengan que hacer, ni nada que Dios tenga que hacer, porque nosotros tenemos mucho trabajo haciendo lo que el corazón de Dios te pidió que hagas, con amor,
y nos mantendrá firmes y despiertos. Eso, el poder hacerlo, nos va a ayudar. Tu trabajo es ser semilla y sembrarte. Dice Mateo 13, 41, 43, el Señor Jesús enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Fíjate qué triste, ¿no? Están en su reino, están infiltrados. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Qué grave es para ellos. Cuídate de no estar en el reino de Dios y no ser trigo. Se puede estar en el reino de Dios y ser cizaña. No seas tú eso. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero entonces, MSI, tú y yo, en el nombre de Jesús, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, en el nombre de Jesús, ponte de pie, vamos a orar. Dile: Señor Jesús, ayúdanos a invertirnos, Señor, a ser una buena semilla, a entregar nuestra vida por ti y a morir produciendo vida. Dar tu vida como la semilla que se siembra, Señor, para llevar mucho fruto. Será inevitable, Señor, que el diablo también siembre su cizaña, pero esa intención no nos va a distraer, Señor. Ayúdanos a quitarnos toda carga por juzgar, toda carga por aclarar, toda tentación de contestar en redes sociales, en situaciones que no nos incumben, porque nosotros debemos de estar preparados para traer defensa a quien nos pregunte de nuestra fe. Y eso, Señor, es lo que vamos a hacer. A quien pregunte, Señor, vamos a contestar, pero no nos vamos a meter donde no nos llaman. Señor, ayúdanos a respetar el trabajo de los ángeles, el tiempo de la siega y la orden tuya, Señor, de invertirnos. Ayúdanos, Padre, a no meternos en el grave trabajo de ser juez cuando solamente tú eres el juez, Señor. Y ayúdanos a cumplir tu gran comisión, cuidarnos de estar muy despiertos, que espiritualmente estemos llenos, en fuego, Señor, encendidos, porque la siembra del enemigo no será más grande que la nuestra. Y en el nombre de Jesús venceremos. Prevalecerá la iglesia, que ni las puertas del infierno van a poder contra ella. Y el enemigo en nuestros corazones y ministerios le va a ser prácticamente imposible meter su cizaña, Padre. Ayúdanos a estar despiertos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí, a los que no pudieron venir, Señor. Los bendigo, Señor, y te pido que tú los guardes en completa paz. Que tú bendigas sus trabajos, bendiga sus familias, bendiga su salud, prospere sus negocios, Señor, para que no les falte nada y que puedan invertirse sin problema en lo que tú les has llamado, Señor, en sembrar para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.